Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos abriendo nuestro nuevo canal de asesoría jurídica. Nuestro primer capítulo del día de hoy va a ser sobre los adolescentes infractores y para ello hemos generado un video interactivo, dinámico, distinto a lo que normalmente van a poder ver por ahí. Y la estructura que vamos a plantear para estos videos va a ser la siguiente. Como primer punto vamos a comentarles un poco sobre el concepto general de lo que son los adolescentes infractores. Para luego desarrollar el tema explicando distintas teorías, comentarios, doctrina en general. Tenemos dos entrevistas, tanto con el doctor Valencia como el doctor Chamorro, especialistas en el tema, que vamos a ir mostrando con nuestro gran equipo de producción. Y finalmente vamos a compartirles distintos datos estadísticos que hemos podido encontrar en la web para que puedan desarrollar cualquier trabajo o cualquier consulta que tengan sobre el tema. Para ello, nuestra primera invitada del programa es Marisol Borda, es una abogada especialista en el tema. Entonces, un poco de contexto, los adolescentes infractores es un tema que poco a poco, a través de los años, se ha ido aumentando, desarrollando y de cierto modo degenerando. Un caso emblemático de ello fue el tan conocido Gringallo, un niño o un adolescente que cometió distintas series de delitos y estuvo privado de su libertad, pero que lamentablemente, dejando de lado el aspecto psiquiátrico, psicológico, no recibió el apoyo adecuado del Estado, ya que no cuenta todavía con las medidas necesarias para que este sujeto se reinserte a la sociedad de manera adecuada y ya no siga cometiendo esos delitos. Por ello que la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestra abogada es el concepto como tal. ¿Qué son los adolescentes infractores? Dejando de lado todavía cualquier normativa en específico, simplemente una definición general y sencilla. Bueno, la definición de delincuencia juvenil son aquellos delitos que son perpetrados exclusivamente por individuos que no han alcanzado la mayoría de edad. En este caso, en el Código de Adolescente, un adolescente infractor se considera aquel que está entre 14 años y menos de 18 años. En este rango surge mucho por temas de familias, temas del ambiente, temas socioculturales que los rodea y que ocasionan realmente este tipo de conductas que los llevan muchas veces por el mal camino. Y lo que estamos intentando actualmente es que estas conductas paren o que se reduzcan o que sean más preventivas y que poder apoyar a estos adolescentes a llevarlos por un mejor camino. Bueno, muchas gracias por tu aporte y no vamos a seguir aburriéndolos más. Vamos a dar paso a los siguientes puntos que les comenté al inicio para no aburrirlos. Doctor Chamorro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Nelson, ¿qué tal? Soren. Dígame, doctor, ¿cuál es el tratamiento que han tenido los adolescentes en conflicto a la ley penal en los últimos años? Bien, bueno, el año 2013, te comento que cuando estaba en la dirección de política criminológica del MINJUS, se tomó la decisión de diseñar la primera política nacional de los adolescentes en conflicto con la ley penal. A propósito de aquel entonces denominado Gringallo, surgió la necesidad de que el Consejo Nacional de Política Criminal aborde este tema de manera especializada. Entonces, al hacer esta política, se revisó diversa bibliografía, diversa documentación, y se llegó a la conclusión de que los y las adolescentes en conflicto con la ley penal no tenían un tratamiento adecuado en el país, ¿no? Solamente un capítulo del Código de Niños y Adolescentes se abocaba al tratamiento de estos, pero no tenían las garantías adecuadas, los procesos. Los adolescentes eran vistos como adultos, eran tratados como adultos, no había una defensa técnica especializada. La policía tampoco tenía los canales de atención diferenciados como exigen los tratados internacionales. Es decir, el tratamiento que se le venía dando en el Estado peruano a los adolescentes era muy defectuoso. Con esta política lo que se logra es dar un paso cualitativo hacia promover que el Estado peruano genere nuevas líneas, nuevas políticas, nuevas normatividad, nuevas estrategias para abordar de manera diferenciada a los adolescentes respecto de los adultos, ¿no? Entonces, se logró primero la transferencia de centros juveniles, que estaba en manos del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se promulgó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que ya lo que hace en estricto es
crear una nueva justicia para adolescentes en el país, ¿no? Colocando al país de manera prospectiva en un estándar diverso, diferente, mucho más elevado en el tratamiento. Esto surge, el sustento criminológico de todo esto, Nelson, es que la criminología del desarrollo son la base científica de este abordaje diferenciado, que nos dice que los adolescentes, cuando llegan a la edad de la adolescencia, ellos se aproximan a conductas de riesgo, se aproximan al grupo, asumen la búsqueda de su identidad, de su autonomía individual. Ellos cometen conductas de riesgo, entonces muchos de ellos inician trayectorias delictivas a propósito de haber, desde la infancia, haber sufrido diversos factores de riesgo como maltrato infantil, hogares disfuncionales, bullying, etc. Ellos ya asumen una conducta de infracción en la edad de la adolescencia, pero solo por el factor edad. Entonces, esta teoría de la criminología del desarrollo nos dice que los adolescentes y las adolescentes deben ser abordados con herramientas tecnificadas, tecnológicamente diferenciadas para aproximarnos a su perfil criminológico. Es decir, qué desarrollo y qué compromiso tiene el adolescente respecto al delito, respecto a la infracción. No solamente hay que ver la calidad de la infracción que cometió, robo, hurto, homicidio, sino también hay que cruzar con una información complementaria científica, hay que aplicar una herramienta para ver su nivel de violencia, su nivel de riesgo de violencia, y a partir de ahí el fiscal tener evidencia científica de qué respuesta requiere este adolescente para ayudarlo a salir y a reintegrarse a la sociedad. Es decir, el adolescente tiene las máximas posibilidades de reinsertarse en la sociedad respecto de un adulto. Entonces el Estado da un giro metodológico estratégico para dejar de lado esta cultura punitivista de sanción, para con ellos, para tener una mirada más reflexiva, más científica, pensando en el interés superior precisamente del adolescente. Entonces básicamente ese es lo último que se ha venido haciendo por ellos, con algunos revés, con algunos retrocesos, siempre empujado con el populismo penal. Pero yo creo que hay un buen grupo humano en el país, fiscales, jueces, que están mirando hoy en día la justicia penal juvenil como el futuro para evitar compromisos mayores de otras personas en trayectorias delictivas y apostar a una solución diferenciada para los y las adolescentes, ¿no? Doctor Chamorro, dígame, ¿cómo se lleva aplicando este Código de Responsabilidad de Niños y Adolescentes? Bien. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ha sido promulgado en 2018 y su reglamentación salió el año pasado, el 2019. El capítulo de ejecución de medidas está vigente, pero la parte procedimental, donde se requiere defensa pública especializada, un cuerpo de defensores públicos especializados en el abordaje de adolescentes, donde se requieren fiscales especializados, ad hoc, se requieren jueces especializados para adolescentes, se requiere, es decir, un nuevo modelo de justicia penal para adolescentes en el país. Esa parte está suspendida y este año se ha conformado una gran comisión de implementación del capítulo procesal de este código para que de manera progresiva se implemente este código en todo el país. Se va a comenzar con 5 distritos judiciales en octubre, tengo entendido: Ventanilla, Lima Norte, Lima Este, Callao y creo que Lima Cercado. Se va a iniciar con la implementación de estas zonas. Lo que en principio le dice a la policía: necesitamos un módulo especializado, es decir, una sede policial dedicada donde serán ellos, si son detenidos o citados, acudirán a este módulo donde habrá un equipo interdisciplinario para precisamente establecer su perfil criminológico del adolescente a propósito de la investigación criminal, para con esta información el fiscal al cabo de 24 horas pueda determinar si aplica o no la remisión fiscal, es decir, inicia un programa individual de tratamiento en libertad o lo denuncia ante el Poder Judicial. Lo que marca este código en estricto, como te comentaba, es apuntalar a que tenemos la necesidad, la obligatoriedad, en cumplimiento de los estándares internacionales, de determinar cuál es el perfil criminológico de los adolescentes. Nos ha dicho la bibliografía especializada que hay 2 tipos de perfiles. El adolescente precoz, que desde muy temprana edad, 5 o 6 años, comienza a cometer conductas desviadas debido al entorno familiar, ¿no? Papá en el penal,
mamá vende quetes de drogas, entonces el adolescente comienza a cometer acciones desviadas y cuando llega ya a los 13, 14 ya maneja armas, ¿no? O está comprometido con el crimen organizado. Este tipo de perfiles, el precoz o el persistente, evidentemente cuando se aplique este protocolo de valoración de riesgo en sede policial o fiscal, va a arrojar un riesgo rojo, en alto, es lo que dice el código, y será abordado con las medidas necesarias, es decir, muy posiblemente en un internamiento. Pero si el protocolo te marca ámbar o verde, medio o bajo riesgo, debiera ser atendido en libertad, ¿no? Con un programa individual de tratamiento en justicia restaurativa. Ya aproximarnos a esta valoración de riesgo es un gran avance para el país. Dejamos de lado el tipo penal abstracto, que muchas veces no nos dice nada en el fondo, y nos vamos a un protocolo que ya el bien jurídico vulnerado versus la evaluación de riesgo de violencia del adolescente, ambos, el cruce de ambas, información científica, sobre todo la evaluación de riesgo, nos dará qué tratamiento merece el adolescente, ¿no? Entonces el código te marca una pauta desde sede policial y en juicio habrá una estación dedicada a determinar si es o no responsable y otra etapa en juicio para determinar qué medida criminológicamente le corresponde a este perfil de adolescente. La defensa pública o privada tendrá que dialogar en clave criminológica, en clave de factores de riesgo, ¿no? Y el fiscal también. Entonces ya habrá un debate criminológico entre juez, fiscal, sobre el perfil del adolescente. Ya no será el proceso clásico de adultos, en donde solamente hablamos de la culpabilidad, el bien jurídico tutelado abstracto, y no se habla nada del perfil de la persona. Acá no, acá tenemos un estándar diverso, precisamente porque lo que ha venido haciendo el Perú es juntar al de riesgo bajo, que cometió un hurto en Maranguita, y al de riesgo alto, que cometió un hurto en Maranguita, en el mismo penal, en el mismo pabellón, perdón. ¿Esto qué genera a la larga? Un contagio criminógeno, los adolescentes interactúan durante las noches en los centros juveniles, y el adolescente egresa peor de lo que ingresó. Entonces, de lo que se trata ahora es que los adolescentes con un perfil de riesgo alto sean tratados de manera diferenciada y adecuada. Esa básicamente es la lógica y la base científica. Creo yo, en lo más estratégico y salomónico que como país podemos iniciar. En contraposición de que todos los adolescentes merecen ir al penal o merecen ser tratados como adultos, que es la visión punitivista que no ha dado ningún resultado en el país y lo único que nos está haciendo es generar delincuentes cada vez más avesados, chicos que ingresan con un nivel de riesgo bajo, riesgo de violencia bajo, y ingresan con un nivel de riesgo alto. Entonces, a la larga, estamos actuando de manera inequívoca, ¿no? Equivocada. Y dígame, ¿cuáles son las bases de esta nueva visión de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el Perú? Bien, las bases de esta nueva visión son las siguientes. Evitar que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal inicien posibles trayectorias delictivas, ¿no? Es decir, lo que queremos es evitar que se agraven, sufran un contagio criminógeno, desarrollen una carrera delictiva y cuando cumplan 30, 35 años tengamos ya delincuentes avesados, ¿no? Robando bancos, extorsionando, sicariato. Creo que tener esta mirada de que las y los adolescentes son la principal base o el capital social principal y primordial del Estado peruano para apostar con ellos con una nueva visión estratégica como es esta y además evitar con ello que la expansión del fenómeno criminógeno, yo creo que es precisamente lo que sustenta este nuevo enfoque, el perfil tecnológico. Ese perfil de jueces no serviría al sistema adolescente, ¿no? Necesitamos jueces que tengan contenidos criminológicos, que sepan, claro, igual defensor, igual fiscal, igual policía. Claro, o sea, tiene que tener, yo asumo, un perfil ya más especializado. Exacto. O sea, no el traumatólogo, pues, ¿no? Claro. Oye, necesitas ser un cardíaco, pues. Una cosa así, ¿no? Pero no un doctor todista. No un general que pues, muchas veces te puede cagar. Pues. En cambio, alguien que es especialista. Pues el defensor público, ¿qué hace con los adultos? Yo soy defensor público. Llegas ahí a defender a tu detenido, está ahí esposado. O ya, ¿qué fue? Doctor, ya guarda silencio. Ya te van a tomar las preguntas, guarda silencio. Luego preparamos tu defensa. ¿No? Entonces ya vas de alguna forma entorpeciendo, ¿no? Pero si el defensor público llega con esas mañas a un adolescente, o sea, dice, tranquilo, guarda silencio, ¿vale?
ya lo empiezas a mandar un mensaje cagado al adolescente, a que mienta, o sea, muchos, y es más, yo te voy a sacar impune, te voy a limpiar, pero ¿qué mensaje recibe él? Pues no, ya es la impunidad, vuelvo a robar, o sea, ya lo vas... Claro, lo acostumbras a que no va a pasar nada. En cambio, el defensor público de un adolescente llega, no es que lo autoinculpa o lo vende, sino que le dice, mira maestro, te vamos a ayudar, mejor vamos con la verdad, acá hay un psicólogo, hay un magistrado, o sea, tenemos un equipo, yo tengo trabajador social, educador, vamos a aplicarte la justicia restaurativa, voy a hablar con tu mamá, o sea, todos vamos a apostar por ti, o sea, ya el enfoque del defensor ya es otro, pues, ya no es el del adulto. Entonces, para que un defensor tenga ese despliegue, necesita una especialización. Igual el efectivo no lo va a juntar con un adulto, pues, lo que ha pasado, ¿no? Ya tiene un canal de atención distinta, tiene un módulo, no tiene barrotes, o sea, el enfoque para cumplir con la Convención de los Derechos del Niño es totalmente diferenciado, restaurativo, lo que se trata es sacar adelante al docente. Claro. Esa es, creo, la principal... O sea, pero ahí entra también el tema de las garantías, pues. O sea, justamente eso que usted acaba de mencionar, hay un psicólogo que te va a ayudar, Claro. Tu familia te va a apoyar, todos te vamos a apoyar, es justamente, creo que al final lo que falla. Que sería lo ideal que se cumpliera. Exactamente. Es... Va a fallar en lo presupuestal, en lo que siempre el Estado falla, ¿no? Corrupción, Sí. en sede policial, o sea, hay fallas que lamentablemente, pues, chico que haya tenido, llaman a la mamá, papá, le piden un billete y lo dejan, pues, ¿no? O sea, finalmente no se quiere esto, pues, con este código, porque tiene que llegar el fiscal con todo un equipo, ¿no? Y ya, qué corrupción, pues, o sea, ya la cosa cambia, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues, puede haber resistencia. Todo. O sea, es un tema de todos. De todos, Y de todo. exactamente. Exacto. Hay factores internos y hay otros factores exógenos que permiten entender, más que explican, permiten entender ciertas circunstancias. ¿No es cierto? Factores, hay diversas realidades. Entonces, estoy entendiendo como las más extremas, ¿no es cierto? Hay puntos intermedios, hay otras circunstancias, hay situaciones, por ejemplo, de violencia sexual. El tratamiento que tiene que darse a cada adolescente tiene que ser diverso. Porque usted no le puede aplicar el mismo tratamiento a uno y a otro. Hemos visto dos otras realidades. Si usted le aplica el mismo tratamiento a todos, los resultados van a ser idénticos, ¿no? Yo siempre ponemos en clase el ejemplo siguiente. O sea, imaginemos que toda la clase, una clase son 30 o 40 personas, un salón de clases. Imagínese usted que es médico y a todos les aplica el mismo tratamiento médico. Supongamos que estén enfermos todos. Eso es un absurdo. O sea, por eso nos parece sumamente importante, como por ejemplo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente Infractor, el nuevo, establece la necesidad de un plan de tratamiento individual. Es decir, que cada adolescente tenga los profesionales del centro juvenil o del SOA establezcan para cada uno de ellos un tratamiento diferenciado, único, distinto, en consideración a sus circunstancias personales. El sistema penal peruano establece los 18 años como edad mínima para responder por los actos delictivos a través del sistema común. Sin embargo, el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 184, establece que los adolescentes entre los 14 y 18 años intentan una responsabilidad penal especial. Por lo tanto, se les excluirá de la intervención penal para adultos, pero se les aplicará una medida socioeducativa. Estas medidas están establecidas en el artículo 217 de la citada norma y van desde una amonestación hasta la privación de la libertad mediante internamiento en un centro juvenil. La primera es la amonestación, la cual consiste en la recomendación realizada al adolescente infractor y a sus padres o responsables. Todo es realizado en una audiencia y se debe hacer entender los motivos de la amonestación y las consecuencias en caso el adolescente infractor no se someta a las advertencias que le formula el juez, y lo que pasaría si es que surge la comisión de otros hechos más graves. Esta es la sanción más leve y menos restrictiva de los derechos del infractor. Se entiende que solo se aplica a hechos que revelan gravedad y donde no haya existido violencia ni amenaza contra la víctima. La segunda es la prestación de servicios a la comunidad. Consiste en realizar tareas acorde a la aptitud del adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo. Será por un periodo de 6 meses y lo asumirá de manera gratuita. El cumplimiento de esto será supervisado por el personal técnico de la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial, en coordinación con los gobiernos locales.
La tercera es la libertad asistida. Implica la designación de un tutor para la orientación, supervisión y promoción del adolescente y su familia. El periodo máximo es de 8 meses. En otras palabras, consiste en nombrar un tutor que se encargue de la supervisión y promoción del adolescente sentenciado y de su familia. La cuarta es la libertad restringida. Consiste en la asistencia y participación del adolescente infractor en el servicio de orientación al adolescente, el SOA, con el fin de sujetarse a un programa tendente a su orientación y reinserción a la sociedad. Su duración máxima corresponde a 12 meses. La quinta es el internamiento. Conlleva la privación de la libertad del adolescente infractor en un establecimiento juvenil. En cuanto a la duración de esta medida socioeducativa, existen dos tramos. Los adolescentes de 14 hasta 16 años de edad se les aplicará una medida socioeducativa de internación no mayor a 4 años. En cambio, a los adolescentes de 16 hasta menos de 18 años de edad se les aplicará la medida socioeducativa de internamiento no menor a 6 años. Cabe recalcar que esta medida es una medida especial y para que sea aplicada se requiere que el hecho ilícito se encuentre tipificado en el Código Penal como doloso y cuya pena sea mayor a 4 años de prisión. Esta medida termina al cumplir los 21 años de edad. En cuanto a las teorías de la delincuencia juvenil, se pueden encontrar 6 teorías o modelos que estudian este tema, entre los cuales están el modelo punitivo tradicional, el modelo tutelar, el modelo educativo, el modelo de responsabilidad, el modelo de justicia restaurativa y el modelo de tratamiento diferencial. El primero, el modelo punitivo tradicional, se basa en el positivismo penal y le da importancia a la peligrosidad social del delincuente. No existía el concepto de inimputabilidad, así que la responsabilidad penal era igual para adultos y menores de edad. En el Perú, con la promulgación del Código Penal de 1863, se instauró este modelo que reconocía castigos severos a los menores, desde los 9 años. En el segundo modelo, conocido como modelo tutelar o de protección, fue propuesto en Estados Unidos y también es conocido como un modelo de reeducación. Se establecieron procedimientos legales especiales para menores, sin embargo, ello no implicó un respeto de sus derechos, ya que los menores solo eran reconocidos como objetos de tutela que debían ser protegidos. Sin embargo, este modelo implicaba un avance, pues no se buscaba imponer un castigo, sino reeducarlos para su resocialización y su reinserción en la sociedad. En tercer lugar, el modelo educativo se originó en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y es un método donde predomina la acción educativa. Desarrolla una función la cual es proteger el estado de bienestar con políticas educativas destinadas a la resocialización del delincuente juvenil. Se brindaba un tratamiento unitario a los jóvenes que delinquen y a los que se encontraban en desamparo, es decir, en la calle. Se quería programas destinados a la judicialización que eviten que el menor intervenga en un proceso judicial. En cuarto lugar, el modelo de responsabilidad, basado en la doctrina de la protección integral que reconoció la Convención sobre Derechos del Niño, considera al menor como un sujeto de derecho y por lo tanto le reconoce derechos y responsabilidades. Al mismo tiempo, vela por el interés superior del niño, lo cual dio origen a un sistema de garantías para los adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir, los que delinquían. El modelo de la justicia restaurativa surge en Nueva Zelanda y Canadá. Lo que busca es que la víctima, el infractor y los miembros afectados de la comunidad se involucren entre ellos para dar una respuesta a la persona infractora. Toma en cuenta los siguientes elementos: la responsabilidad del autor, la restauración de la víctima, la reinserción del agraviado en la comunidad y su relación con la sociedad afectada por el daño que ocasionó. Su fin es restaurar las relaciones entre las partes, las que fueron afectadas por la comisión del delito. Por último, el modelo de tratamiento diferencial reúne todos los modelos anteriores y en este caso la autoridad competente es la que tiene la obligación de aplicar medidas socioeducativas para el tratamiento del adolescente infractor, basado en programas de predicción del riesgo, el aprendizaje social y las formas de control. Para ello, el Estado genera niveles de segregación para los adolescentes de acuerdo con cada perfil y se establecen programas desde el Estado que se articulan con las redes sociales con resultados exitosos. Algunos países que la acogieron son España, especialmente Cataluña, Alemania, Holanda e Inglaterra. Una de las características de este nuevo modelo es que el internamiento del adolescente se ha convertido en un mecanismo de último recurso.
Un antecedente importante se encuentra en Canadá, en Quebec, en 1950, cuando un cura desarrolló un proyecto denominado Volcoville, con 70 adolescentes. El cura entendía que no solo bastaba amor y voluntad para educar a los niños, y desarrolló un laboratorio con experimentación con la finalidad de analizar las intervenciones cotidianas de todos para su socialización. La importancia de la escuela de Volcoville fue que demostró que la reeducación y la reinserción de los infractores era posible. En 1993, LeBlanc demostró que la aplicación del modelo que se aplicó en Volcoville generaba resultados positivos, ya que el 65% de adolescentes que habían participado en los programas durante un año no mostraban reincidencia. Hola, Hola, yo soy Ana Lucía. y yo soy Micaela. Mica, ahora, Mica, ¿cuántos años tienes? 11. 11 años. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas a Mica para que nos diga desde su perspectiva qué es lo que piensa. Bueno, Mica, ¿sabes quiénes son los adolescentes? Sí, son personas que están, o sea, y están madurando. Más o menos, ¿sabes cuántos años tienen? De 15 a 18. ¿Qué opinas? Ya. ¿Y sabes qué son adolescentes infractores? Sí, son gente adolescentes que cometen crímenes. Crímenes, bueno, puede ser una falta, un delito. Claro. O sea, que van contra la ley. A eso te suena. Bueno, acá tenemos una información en donde, elaborada por el Ministerio de Justicia, es de que se define al adolescente infractor como una persona en desarrollo, sujeto a derechos y protección, quien debido a múltiples causas ha cometido una infracción y que por lo tanto requiere atención profesional, individualizada y grupal, que le permita desarrollar sus potenciales, habilidades, valores y hábitos adecuados dentro de un proceso formativo integral. ¿Me entendiste algo? Sí, sí te entendí. Sí, ¿qué entendiste? De que ellos, o sea, cometen errores y lo que hacen es ayudarlos para que de grande no lo hagan. Entonces, ¿tú piensas de que si un adolescente comete una infracción, tiene que ir a algún lugar? ¿Crees que Al psicólogo. al psicólogo? Puede ser a un lugar, no como tanto como una cárcel, sino como una correccional para menores. Claro. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que les haya gustado tanto la entrevista con los otros expositores como el contenido que hemos compartido. Gracias a Marisol, la especialista en el tema, nuestra primera invitada al canal. Espero que la haya pasado bien, que no se haya aburrido y que, bueno, que sea informativo para todos nosotros. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Bueno, chicos, luego de haber visto este video, les recomiendo mucho el libro del Dr. Valencia Díaz de Delincuencia Juvenil, que ha sido utilizado como fuente para hacer ese trabajo y este video. Así que no se olviden de comprarlo.